Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Si usted es seguidor de este canal, Relatos del Lado Oscuro, seguramente habrá visto que en días pasados estuvimos presentando diversos programas a los que hemos puesto por nombre Relatos de la Radio. Estas son experiencias de personas que en algún momento hemos conocido mientras trabajábamos en la radio y que nos han permitido compartir sus experiencias, algunas de ellas muy interesantes, algunas verdaderamente fueron momentos muy tensos y atemorizantes. Esta noche queremos compartirle el cuarto capítulo de esta entrega. Y en este capítulo vamos a presentar voces de personas que para nosotros fueron muy significativas, personas a las que apreciamos, personas de las que aprendimos, personas con las que nos reímos, y que hoy ya no están aquí. Pero sus voces han quedado para la posteridad, así como sus historias. Si usted me lo permite, comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Mi experiencia fue en mi casa, en la casa de todos los radioescuchas que puedan estar sintonizando ahorita. Fue hace más o menos 9 o 10 años. Yo creo que esto tiene un antecedente. Resulta que yo tengo un amigo de toda la vida que, según esto, estaba poseído por algún espíritu. Yo nunca lo vi porque mis papás no me dejaron verlo. Porque, pues no, existe el miedo y existe siempre el hecho de que pues no te acerques a las personas, ¿no? Él estuvo mucho tiempo recluido en el Batán y estuvo mucho tiempo en diferentes lugares. Resulta que por el cariño que existe hacia esta persona, mi hermano que vive conmigo se puso a investigar sobre cómo poder ayudarle, sobre lo que eran pues, las posesiones y cosas de este tipo. Se puso a leer. Él quería prepararse lo más que él pudiera para ir a visitarlo, ir a verlo, y él en su cabeza quería ayudarle. Para esto, yo trabajaba de noche, estudiaba de día, dormía muy poco, y en esta ocasión llegué a la casa y pensé en recostarme un rato porque nada más tenía entre 1 hora, hora y media para dormir. Entonces yo sabía que si me acostaba en mi cama ya no me iba a levantar, me iba a seguir derecho. Entonces decidí acostarme en la cama de mi hermano. Puse mi despertador en un buró que él tiene enfrente de su cama. Puse mi despertador ahí, que en ese tiempo, y hoy sigue siendo mi celular, ¿no? Entonces puse mi celular para que me despertara en determinado tiempo. Me acosté, sí puedo decir que me dormí, porque sí me dormí, pero al momento que me dormí, sentí como una mano me abraza, pero yo estaba acostada de lado. Entonces me abraza y me pasa la mano por abajo de mi cuerpo, ¿no? Entre el colchón y mi cuerpo, en el cuello. Entonces, pues yo me despierto, me medio despierto, porque te puedo decir que estaba despierta, medio dormida. Sé que es una cosa rara, pero así me pasó. Entonces, siento el abrazo y me empiezan a hablar al oído, pero era un niño según la voz que yo escuché. Era un niño que se estaba riendo conmigo. Lo escuchaba un poco lejos, después lo empecé a escuchar un poco más cerca. Y después me preguntó que qué hacía. Pero en la conversación que tuvimos fue mente a mente. O sea, mi mente estaba hablando con alguien. No sé con quién, pero con alguien hablaba. Entonces yo le dije que estaba durmiendo porque tenía que ir a la escuela. Entonces me dice, no vayas a la escuela, vamos a jugar. Y yo le digo, no puedo ir a jugar. Yo sentía miedo por dentro, sabía que estaba pasando algo porque tenía los ojos abiertos y yo estaba viendo mi celular, estaba viendo mi despertador, pero no me podía mover porque me estaban abrazando y estaba platicando con él. Entonces le digo, ¿sabes qué? No puedo ir a jugar contigo, tengo que ir a la escuela. Y me decía, no vayas a la escuela, quédate conmigo. Cuando yo escucho esto y estoy entendida de que no puede estar pasando eso, porque no puedo estar platicando con nadie, porque no me puede estar pasando eso, creo en Dios. Entonces me puse a orar lo que sabía, en mi mente igual, porque yo no podía hacer otra cosa. Entonces cuando empiezo a orar y demás, empiezo a escuchar la vocecita un poco más lejos, un poco más lejos, un poco más lejos, hasta que siento que me quitan el brazo que me estaba abrazando. Entonces cuando me quitan el brazo que me estaba abrazando, pues yo termino de despertar
y pues me levanto, ya sabes, me levanto rapidísimo, tomo mi celular y me salgo de mi casa. Yo quiero pensar que esta situación se dio porque mi hermano había estado buscando información al respecto, porque él de alguna manera había abierto puertas que permitieron dejar pasar algo, porque en mi cuarto nunca me había pasado nada y en ese tiempo coincidió con lo que pasó con este amigo y que mi hermano pues quería ayudarle. Para esto mi papá es pastor cristiano, entonces pues yo hablé con mi papá y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues yo no estoy dispuesta a que a mí me pase esto en mi casa, ¿no? Yo necesito saber qué vamos a hacer porque honestamente a mí no me gusta, no me parece. Entonces mi papá platicó con mi hermano, de hecho hubo una unción en la casa y desaparecieron todos los libros que había buscado mi hermano, documentos, videos, bla bla bla, que él tenía en la casa. Y después de la unción de la casa no volvió a pasar nada, pero yo estoy casi segura de que el porqué viene derivado de ahí. Sí te puedo decir que de alguna manera sé que pasan cosas raras, porque se escuchan ruidos raros de repente, se escuchan pasos a veces, se escuchan que te quieren decir algo, no se escucha qué, ni sabes quién. Pero por lo mismo de que todas las cabinas están cerca, de que siempre hay movimiento, de que sabemos que estamos en un espacio en el que pues de repente las ondas de viento, los ventiladores, el mismo audio, te pueden pasar cosas, pues sí podríamos justificarlo de esa manera, pero de que de repente sí te quedas pensando en, ay, ¿y eso qué fue? Sí te quedas pensando. Es más, a veces estás escribiendo y sientes como si alguien entrara a tu cabina y pasara junto a ti. Y volteas porque estás escribiendo. Levantas la cabeza, volteas y no es nadie. Pero a muchos nos pasa eso. Y sí, es raro eso. Aquí el ambiente es un poco raro, pero no puedo decirte que algo se me apareció, o que algo vi, o que algo me dijeron. No te puedo decir eso. Angie Cruz, locutora. Esto ocurrió hace como un año. Vivía yo con una amiga, también trabajaba aquí. Nos fuimos a vivir juntas a su casa. Ella trabajaba el horario corrido, entonces yo llegaba antes a la casa. Y una vez pues estaba yo durmiendo, me llamaron por mi nombre. Yo escuché claramente cómo me abrieron la puerta de la entrada y la reja también. Entonces cuando le comenté a Pauline, pues le decíamos Pauline aquí a mi amiga, le digo, oye, ¿estás ahí, Pauline? Todavía le grité para escucharla y no me contestó, pero yo estoy segura de que abrieron la puerta. Así pasaron varias veces que se escuchaba que me abrían la reja y la puerta. Entonces una vez le comenté que si llegaba a tales horas a la casa. Entonces ella me dice, no, pues sabes que yo nunca llego a esta hora porque pues tú conoces el horario de trabajo. Bueno, pues así ocurrieron varias veces hasta que una vez adquirimos un gatito. Entonces nuevamente escucho cómo me abren la puerta de la casa con la reja. Y yo le comento, Pauline, ¿estás ahí? Y el gato empieza a arañar la alfombra de la casa y empieza a chillar pues espantado, ¿no? Para lo que yo me bajo de las escaleras y pues la puerta estaba absolutamente cerrada, ¿no? No había rastro de que alguien entrara. Bueno, esa fue una ocasión. En otro momento, igual estaba yo en mi habitación y escucho que tocan mi puerta del balcón. Fueron unos sonidos muy leves, pero yo escucho que alguien está tocando. La verdad no me dio valentía voltear a ver si realmente estaban tocando, ¿no? Por lo que me esperé y me volteé al otro lado de la pared. Pasan unos minutos y siento cómo me empiezan a rasguñar la pared a una distancia más cerca. Pues la verdad sí me espanté mucho y mi reacción fue quedarme pues inmóvil en mi cama, ¿no? En esto pues sentí como una presencia un poco más cerca y nuevamente empiezan a rasgar la pared, pero ahora la siento la presencia un poco más cerca. Bueno, ya no hice caso, pero pues el nervio y el miedo de saber que no está sola o que algo está ahí, pues sí me espantó mucho. Lo que hice fue prender la luz rápidamente y salirme del cuarto, porque pues ya la presión ya era mucha. Pasaron varios días y ya, mi amiga me confesó que su mamá había muerto ahí
pues su mamá era muy joven. Y bueno, a mí sí me sorprendió mucho, ¿no? Porque yo no sabía que esa casa pues contaba con una historia, ¿no? También me dijo que cuando construyeron esa casa aparecieron restos de humanos en la parte trasera de la casa y que por motivos de seguridad no dieron parte a las autoridades, pero pues realmente habían encontrado unos cadáveres, a lo mejor no les dieron pues lo que le dicen la sepultura santa, y pues ahí estaban la presencia, ¿no? de estos fenómenos pues raros que llegaron a suceder en esa casa. ¿Y tu amiga también percibía estas cosas? Sí, claro, ella pues llevaba ahí tiempo viviendo sola porque era hija única. Entonces, ella una vez que yo regresé a dormir con mis papás, esa noche hubo una comida, pues regresé yo a la casa de mis papás y ella se quedó sola. Pues al otro día cuando me la encontré estaba espantada y me dice, no me vuelvas a dejar sola en la casa, porque pues me pasó que estaba yo acostada y escuché que me abrieron la puerta, la reja y que subieron las escaleras. Le digo, pues te juro que no te vuelvo a dejar sola. Sí, pero realmente, o sea, siempre que invitábamos amigos, de la familia o del trabajo o de la escuela, a algunos de ellos les pasaba algo raro, ¿no? Uno nos comentó que subió al baño de arriba, teníamos un baño arriba, entonces baja espantado, teníamos una reunión y nos dicen, oye, no me vuelvan a hacer esto, no me espanten así. Y nosotros pues sin saber por qué, no les decimos, bueno, ¿qué te pasó? Pues es que me estoy lavando las manos en el tocador y veo como detrás de mí pasa de una habitación a otra una persona, muy rápido y oscura. Entonces, pues me fui a asomar y todavía hasta grité groserías porque no se me hizo una broma muy, muy buena. Entonces, cuando él baja, pues baja entre asustado y enojado por la broma, pero pues realmente todos estábamos abajo, ¿no? Ya no le quisimos dar más detalles, pues la historia nada más la conocía mi amiga y yo. Pues sí, esas son cosas que nunca le dimos una respuesta o nunca tuvimos una respuesta cierta y realmente hay cosas que a veces no son buenas investigar y entonces mejor así la dejamos. Realmente yo siempre le trato de buscar como que un sentido lógico a las cosas, ¿no? Llegué a escuchar cómo se abría la puerta que es de vidrio y cómo se escuchó que la cerraron, ¿no? Pero cuando me asomé, pues la puerta seguía en el mismo lugar. Escuché que se abrió y se cerró, pero pues nunca vi realmente si se abrió o no. Entonces siempre le trato de buscar algo lógico a las cosas. Igual una vez estaba tomando un jugo y lo puse cerca de mi computadora, ¿no? Y como que vibró. Y obviamente no fue un temblor porque pues aquí lo sentimos rápidamente, ¿no? Pero pues no fue nada. Sí me extrañó un poco, pero no le quise prestar como que mayor interés. Carolina Poblano Guzmán, asistente particular de la Dirección de Noticias. La casa de mi madre está cerca de las 6 Poniente, o sea, centro histórico. Y bueno, hace muchos años, después de no poder pagar ya prácticamente lo que era la renta, tuvimos que empezar a construir. Bueno, yo estaba muy chico, estaba cumpliendo apenas los 14 años. Y pues mamá tuvo que construir, solamente somos ella y un hermano y yo. Entonces ella pues con muchos esfuerzos logra empezar a edificar la casa, pero empiezan a pasar muchas cosas porque en ese terreno hace mucho tiempo había una hacienda y el terreno fue comprado por un familiar que empezó a distribuir entre la familia estos terrenos. Llegamos a ocupar el nuestro y entonces desde que empiezan a construir la casa empiezan a pasar muchas cosas muy, muy raras. Por ejemplo, los albañiles que estaban trabajando, esto que les voy a contar a lo mejor pasó en 2 meses, no fue mucho tiempo. Todo sucedió en 2 meses. Desde que empezaron a rascar, le decían a mi mamá, señora, ¿qué hacemos con esto? ¿Con qué, mi joven? Y le traían un costal. Y en el costal venían por lo menos un cuarto del costal lleno con huesos. Había rótulas, un cráneo. Y entonces, bueno, mi mamá empezaba a platicarme que pues probablemente mucha gente solía emparedar a sus difuntos hace muchísimos años y sobre todo en la Revolución, cuando pues eso de los cementerios escaseaba tanto. Después de esto, como a la semana, nos dice, mira usted a ver lo que encontramos. Porque a ver cómo hablan. Los cuates son muy geniales, ¿no? Y vamos a ver, y cómo me acuerdo que había de esas botellitas como de adorno que dicen Presidente, Bacardí, de todas estas marcas, pero son muy pequeñas, que seguramente muchas señoras tienen en casa, señores principalmente. Y estaban 4 puestas como en forma de cruz y en medio había una muñequita despeinada, así como muñeca de basurero prácticamente. Como al mes
Antes de terminar lo que era la casa completa, todavía hicieron el colado famoso. Antes de terminar la casa, los albañiles dejaron de ir a trabajar y todo se hizo a través de un contratista. Se le habló al contratista para reclamarle que ya se había pagado por adelantado y que los señores, que eran 3, no habían regresado. Cuando se les reclama, el ingeniero le dice: mire señora, le voy a decir la verdad. Yo ya hablé con el fulanito de tal, porque era una familia de albañiles. Dice: a usted dice que lo estuvieron entregando, que los huesos, que la muñequita enterrada, que otras cosas que ya ni le dijeron, y que le advirtieron que pues, se habían encontrado esas cosas. Pero dice que además ya le habían dicho que los estaban espantando. Dice: les escondían las palas. Estaban haciendo el trabajo del colado, y el día que estaban haciendo el colado, que fue cuando decidieron no regresar, se les cayó una cubeta con cemento en el cuerpo. Estaban ahí chambeando. Dice: no había nadie más que subir, que eran ellos, y la cubeta ni siquiera la habían dejado en la orilla, según me cuentan. Después de varias cosas, la verdad señora, ya se hartaron, se lo habían dicho y ya no quieren regresar a trabajar. Entonces mi mamá empezó a inquietarse mucho. Cuando ya terminaron la casa, vino la cambiada del departamento a esta casa, que ya estaba todavía en muchos casos en obra negra. Bueno, pues la cambiada fue todavía peor, porque ya con la cambiada, imagínate, Tania, que teníamos, pues si yo tenía 14 años, mi hermano tendría algo así como 9, más o menos. Difícil para nosotros y para mi mamá, que es una mujer bajita y delgada, arrastrar un mueble tan pesado. El caso es que ya cuando lo llevamos con ayuda de unos familiares, tenía yo un familiar que vivió enfrente, te digo que ese terreno ahí ya toda la familia construyó. Bueno, pues no podíamos moverlo, recurrimos al tío. Cuando vamos a ver al tío, nos dice el tío: hoy quédense a comer, ahorita lo movemos. El espacio no tenía más de 5 centímetros en la pared y el mueble. Cuando nosotros regresamos, el mueble estaba prácticamente acomodado donde lo íbamos a poner. Esa fue la primera que pasó. Después nos dejaban encerrados. No había más que unas llaves, que eran las de mi mamá. Bueno, pues no nos escondían las llaves, pero además nos cerraban las chapas. Había veces en que teníamos que hablarle para decirles: vengan. Tuvieron que zafar el vidrio de la cocina, como me acuerdo de eso, para que pudiéramos salir por la cocina, porque otra vez no encontrábamos las llaves. Con esto, mi mamá compró un cordón y se colgaba las llaves en la bolsa. Entonces no había forma de que otra persona más que ella pudiera cerrar las puertas, pues en la mañana otra vez las puertas estaban cerradas. Las cosas llegaron a tales que del miedo pasamos, por lo menos mi mamá, imagínate, responsable de dos hijos y chicos, pasamos del susto, pasamos a la desesperación. Estuvimos a punto de dejar la casa. Nos activaban la bomba. Era increíble, se nos desaparecía la comida. Cosas que yo te platico, no veíamos pasar una sombra y entonces decíamos: ay, mira, o el gato negro, o el perro que aúlla, o la señora que oímos gritar. No, eran cosas tan reales que hoy te digo, la verdad me divierte hasta contarlas. Pero antes era ya un tema de vámonos de acá, porque mi mamá decía: yo no voy a aguantar acá a que me dé una diabetes o que un día me dé un infarto del susto, porque eran cosas tan extrañas. Había fotografías que ella nos tomaba, habrá sido en 1994, porque me acuerdo que estábamos viendo un partido de fútbol del Mundial y nos habíamos puesto la playera de México. Entonces pues, le cayó como en gracia, nos toma la fotografía con la tele prendida y en la tele sale una mujer con el cabello negro hacia abajo mirando sus manos, y de las manos salía como una especie de luz. Cuando revelamos la foto, fue prácticamente ese momento cuando casi estuvimos a punto de irnos de esa casa. Obviamente ya anteriormente se le había pedido a un sacerdote que fuera, que echara agua bendita. 3 veces tuvo que ir un sacerdote. A la tercera, él pues más o menos explicaba que bueno, pues es natural que este tipo de cosas sucedan, que hay mucha gente que muere sin auxilio espiritual y que es muy común que esas cosas sucedan. Sin embargo, pues uno no las entiende. Y la más fuerte, que yo creo que es la que nos definió, el decir: a ver, que vaya el sacerdote, y si después de esto no se acaba todo esto, nos vamos. Teníamos un bochito 79 rojo que nos robaron en la feria, por cierto. Bueno, pues en ese bochito mi mamá nos iba a dejar a la escuela. Cuando mi mamá arranca el Volkswagen, pues no había marcha, y pues lo natural, se baja, lo ve, y cuando nosotros vamos a abrir a la cajuela, había un perro putrefacto en el motor. Lo platicamos muchas veces y le decía: pues no pudo haber sido ayer, porque ayer el carro no te hubiera prendido, ¿no? Y el carro se quedaba guardadito en una cochera. ¿Quién lo metió? ¿Cómo lo metieron? Supongo que alguien nos los aventó ahí, pero era así como ya muy descompuesto, porque tuvimos que llamar a un mecánico que nos ayudó con el agua a presión a limpiar el motor, porque era una cosa espantosa y un olor horrible que no percibimos al principio de subirnos al carro. Después de la tercera vez que fue el sacerdote echar agua bendita, de 94 para acá, salvo algunas cosas que mis familiares a lo mejor oyen, pero porque de repente contar estas historias, vas a algún lugar y ya vas como predispuesto. Nosotros nunca volvimos a escuchar nada hasta la fecha. Yo ya ni vivo con mi mamá, y de hecho la primera vez pues ya sabes que y la bendición, que esa está bonita. A la tercera ya ni siquiera nos dejaron estar.
solamente la casa la recorrió el padre con mi mamá. Dice el padre, yo no le recomiendo que estén los niños porque la oración que digo es muy fuerte y no son cosas. Y se metió el padre, entonces ya nunca supe, ni tengo mucha curiosidad en saber qué fue en qué fue lo que dijo. Cuando el licenciado Javier López Díaz se va, me quedo en el noticiero. Entonces nosotros llegamos aquí a las 4 para las 5 de la mañana para empezar a hacer el resumen, porque el programa empieza a 5:30. Fui el primero en llegar y pasé antes al sanitario, antes que meterme a la oficina del licenciado Javier, donde me siento a hacer el resumen, y regularmente cierro su oficina y me pongo a trabajar. Mi compañera Nayeli Aguilar entró atrás de mí. Cuando yo salgo del baño, la veo que está con el oído pegado a la puerta de la oficina del licenciado Javier López Díaz. Pero está agachada, está escuchando, pero tiene la mirada hacia abajo. Y cuando me ve, se empieza a poner blanca, blanca, blanca. Yo creí incluso que iba a perder el equilibrio y que se iba a desmayar. Cuando yo me acerco, se agarra de mi brazo y me dice, ¿ya regresó el licenciado? Le digo, no, es que te juro que estaban tecleando en la oficina y te estoy toca y no me abres. Y yo pensé que no me estabas escuchando y ya te toqué más fuerte y yo sigo yendo como tecleando. Con todo el miedo del mundo, meto la llave, porque además tenía pasador. Meto la llave y a la oficina, pues obviamente no había nada. El caso es que ese día hasta la concentración perdió porque, no sé, eran las 9:30 de la mañana y Nayeli seguía preguntándome como qué había pasado, ¿no? Muy fuerte, porque yo la conozco, no es una mujer que invente cosas, yo creo que hasta escéptica. Y la vi, estaba blanca y estaba verdaderamente espantada. Yo te digo que pensé que se iba a caer porque cuando me agarra del brazo ya era para detenerse porque del susto empezó a respirar muy fuerte, la tuve que sentar. Dice, es que están tecleando en la oficina del licenciado Javier. Y no es la primera vez que yo escucho una cosa así. Lo que pasa es que yo trato de no darle importancia porque a veces la mente juega bromas, ¿no? Bromas macabras, ¿no? Es muy fácil de imaginar cosas y tanto llegas a imaginar que ya hasta las escuchas y a lo mejor hasta las ves. Aquí no, porque yo no oí nada, pero ella sí, y su semblante a mí no me pudo engañar. El semblante era una mujer blanca, espantadísima, a punto de llorar y que se iba a desmayar del susto cuando me ve salir del baño, porque pensó que estaba adentro. Para mí han sido las cosas más fuertes que me han pasado. Luis Gabriel Velázquez, titular de Noticias. Pues contarte que a mí me sucedió en diciembre, a finales del que fue 2010. Yo venía a la estación y en ese entonces mi jefe estaba de vacaciones, entonces nos quedábamos Gabriel y yo. Era un sábado y ya llegaba yo un poquito tarde, ¿no? Entonces yo dije, ya va a venir el radar y ya es bien tarde, no he llevado las hojas, nada. Llego y está la puerta cerrada de la oficina de mi jefe. Cuando está Gabriel, él siempre la tiene abierta. Entonces yo dije, ay, qué raro. Y dije, no, pues igual, no sé, está ocupado o a lo mejor no es Gabriel y es mi jefe. Toco la puerta y nadie contesta, pero se escuchaba que estaban escribiendo a máquina, así como muy apresurados, como que ya era tarde. No, pues vuelvo a tocar, pero en eso va saliendo Gabriel del baño y le digo, ¿qué onda? ¿No está el Lick? Dice, no, pues está de vacaciones, es que tú y yo estamos cubriendo. Y yo, órale, ya vente, yo tengo todo afuera, ni siquiera abrí la oficina. Dije, bueno, órale, va. Le digo, a ver, espérate tantito. Si tú estabas en el baño y no había nadie en la oficina, le digo, entonces, ¿quién estaba escribiendo a máquina, no? Ya después regresamos y abrimos la puerta y no, o sea, todo tranquilo. La computadora estaba apagada y así como que dices, ay, o sea, ¿qué fue, no? O sea, si te pones a pensar si fue un fantasma o ya son como que alucinaciones, pero también platicando con otros compañeros, pues sí les ha pasado, ¿no? Que si la máquina, que si una puerta cuando llegaron estaba cerrada y de repente se les abrió y no había ni viento ni ninguna persona ahí adentro, pues sí, como que te pone la piel chinita. En mi casa me pasó hace como unos 15 años, murió una abuelita, entonces le iban a hacer su cabo de año, pero así como que, o sea, una abuelita lejana, y yo así como que, no, yo no tengo ganas de ir al velorio, no, yo no tengo ganas de ir al rosario, no, que vamos, que es tu abuelita, que no sé qué, pues entonces ya fuimos, ¿no? O sea, como es de joven, ¿no? Así como, pues ya vamos, ¿no? Así como de malas, y el foco como que se empezaba a fundir, pero, o sea, no estaba lloviendo ni nada, ya después volvió igual luz normal, y ya en la noche cuando regresamos, ya era como a la 1 de la mañana, yo bien enojada, ¿no? Ay, se pasa, nos tardamos horas, no fue un rosario, fueron 2, pero yo no voy mañana al panteón, háganle como quieran, ¿no? Y mi mamá así como que calla, ok, está bien, no vayas. Entonces paso por donde está un foco y explota, o sea, me pasó rozando por la oreja y yo así como dije, ándale, dice mi mamá, ya ves, es tu energía por estar de respondona y que no querías ir, dice, ándale, ahí está. No, pues sí está, ya, mejor sí vamos al panteón, ya no digo nada. O sea, no sé si fue coincidencia o qué fue, pero pues voló el foco, ¿no?
Me pasa más con sueños así como premonitorios, que sueña, por ejemplo, me recuerdo un sueño de una amiga que la soña a ella y a su cuñado, y él me decía, no, pues Coral ya murió, yo te encargo a mi bebé, él tiene un bebé, yo te encargo a mi bebé porque pues ahora quién lo va a cuidar, ¿no? Estuvo muy raro, fue una semana que estuve soñando con muertos, con mariachis y un terreno baldío, y resulta que al final de esa semana me habla esta amiga y me dice, oye, estoy bien preocupada porque mi cuñado no aparece, se fue con su hermano a tomar y ya no regresaron, y ya después a la media hora me dice, sí, ya aparecieron, dice, pero los asaltaron y están muy graves en el hospital. Total que al muchacho le detectaron muerte cerebral, al cuñado, y a su hermano ese sí murió de inmediato. Entonces a la semana ya los estaban enterrando a los dos, y entonces eran las 2 cajas de muerto que yo había visto, y además les llevan mariachis al panteón. Y entonces son esos sueños como que dices, pero es que ¿para qué los sueños si yo de todas maneras no pude hacer nada, ¿no? Para que no ocurriera. Nayeli Aguilar, co-conductora y reportera de Buenos Días. Y si se trata de contar sucesos extraños, puedo afirmar que solo me ha sucedido una cosa. No se trata de fantasmas, simplemente fue algo que observé el día 11 de julio de 1991. Sí, el día del eclipse total de sol. Bien, pues ese día, entre la emoción de poder observar el eclipse, mi papá y yo nos subimos a la azotea de la casa para poder observarlo mejor. Y bueno, junto a nosotros estaban los vecinos, quienes también se les había ocurrido la idea de subir a la azotea para poder ver el eclipse y también videograbarlo. Y bueno, ya estábamos en el punto en el cual ya estaba el eclipse total de sol. Y de repente, ustedes saben que el clima empieza a cambiar, el día se convierte en noche, los pájaros empiezan ya a llenar los árboles para acudir a dormir. Y bueno, todo ese fenómeno natural es muy bello y lo estábamos disfrutando ya. Y de repente estábamos observando el cielo. Nos habían dicho que tal vez se podrían ver más que nada Venus porque es el más cercano a la Tierra y bueno, pensamos que aquello que estaba en el cielo era Venus, pero ya mucho después de que pasó la emoción del eclipse, de haber visto el anillo de diamantes, todo lo que conlleva, pues nos pusimos a reflexionar un poco y realmente lo que vimos en el cielo no era precisamente un planeta, era un objeto que estaba en el cielo, que ciertamente cuando volteamos a verlo estaba a una distancia determinada y cuando nuevamente volteamos a verlo después de cierto tiempo, de algunos minutos, estaba a otra distancia y era un objeto no completamente esférico, era un poco aplastado por los polos, su color era metálico, reflejaba un poco la luz. Yo creo que ningún planeta podría reflejar la luz necesariamente y ser aplastado de los polos y más que nada denotar que tuvo movimiento en tan poco tiempo. Entonces no se sabe y bueno, yo no sé qué clase de objeto era ese. En el momento no pensamos que fuera un objeto volador no identificado, pero ahora con el tiempo pienso que sí lo fue y no fuimos los únicos que lo vimos. También nuestros vecinos lo vieron. Precisamente uno de ellos es sacerdote y estaba muy emocionado filmando y le pidió a su sobrina que también filmara aquel objeto. Ya después que pasó el tiempo y pensamos, oiga, pues qué objeto tan raro fue el de ese día, ¿no? No necesariamente era una estrella y tampoco creemos que sea un planeta. ¿Tendrá usted el video? Le preguntamos al vecino, ¿no? Y el vecino simplemente dijo, no, pues se quedó ahí perdido por allá. Pero oiga, ¿no le pareció raro haber visto ese objeto redondo ahí en el cielo tan extraño? Y el sacerdote pues simplemente contestó, pues ha de haber sido, no sé, algún experimento de la NASA o algún aparato meteorológico, pero la verdad, la duda siempre está ahí y la verdad no creo que se trate o se haya tratado de ningún aparato. Y tiempo después salió, ya saben, con Jaime Maussan y en la televisión los videos de muchas personas que ese mismo día observaron el mismo objeto en diferentes partes de la República. Rosa Águila, actriz de Relatos del Lado Oscuro y conductora de El Reino Inquieto. Pues yo siento que es algo que te llama mucho la atención
No creo. Yo la verdad no soy muy creyente de las cuestiones paranormales. Pero sí, al llegar un día a la casa, era jueves, siempre ando a las prisas. Llegaba del Ministerio Público, Delegación Norte, con un poquito de preocupación por algunos asuntos que había que llevar a Ciudad Judicial. Entonces me bajé muy rápido, dejé encendida la camioneta, abrí la puerta de la cochera, que es de fierro. Abrí los 2 candados, levanté el pasador, me costó mucho trabajo. Al final, pues sí logré abrir la puerta. Primero fue la derecha, luego la izquierda. Ya metí la camioneta y al momento de bajarme, obviamente pues tienes que abrir la puerta del lado izquierdo, del lado del volante. Bajé, me di la vuelta para ir a cerrar el portón. Llevaba yo un candado en la mano, en el dedo meñique. Y en ese instante, cuando yo me volteo, veo abierta la puerta del lado derecho. Y me quedé así, digo, bueno, ¿quién la abrió? Entonces, al cerrar la puerta de la cochera, todavía me volteé 2 veces. Digo, bueno, ¿está algún nieto o está la muchacha que me ayuda? O alguien, digo, no sé. Para esto sí vi una pequeña sombra. Una sombra que estaba pegada. Hay un pilar en tu casa y luego está una puerta que entra al despacho. No le tomé mucha atención, porque luego los perros, cuando llego, que levantan las patas y pegan a la pared. Pero sí me llamó mucho la atención que se hubiera abierto la puerta del lado derecho, que estaba abierta. ¿Y ahora qué? Y luego empecé a pensar, bueno, ya se metieron, y empecé a buscar abajo de la camioneta, alguien se metió, o bueno, cosas. Te pones nervioso, y dices, ¿cómo es posible que se abra una puerta? Acabas de llegar. Y luego dije, bueno, si se hubiera quedado entreabierta, la dejé entreabierta, fui a mover la puerta y no se abre, que queda media atorada. Y obviamente dije, bueno, ¿y ahora qué pasó aquí? Algo ocurrió. Y de momento pues te pones más nervioso. Cerré la reja bien, puse los candados, volví a la camioneta y de nuevo la prueba, pero no. O sea, esto quiere decir que al llegar a tu casa, yo me bajé y de momento se abrió esa puerta de la misma camioneta. Y te quedas con la duda, ¿no? Y ahí se quedó la duda. Una ocasión entré, me estaciono por lo regular a la mitad, pero creo que en aquel entonces iban a meter un tráiler o no sé qué, y me dijeron, no se puede estacionar ahí, póngase del lado derecho o del lado izquierdo. Y bueno, siempre me estaciono del lado derecho, y no me lo van a creer, de veras, no me lo van a creer. Yo apago la camioneta y cuando me bajo por mi mochila, no, era un portafolios, esto fue hace 1 año y medio más o menos. Tomo el portafolios, lo tengo en la mano y la camioneta se enciende sin llave. Y dices, ¿ahora qué pasó? Pues aquí, y yo tengo las llaves en la mano izquierda y se prendió la camioneta sin llave. Esa es una duda que me ha quedado toda la vida, ¿eh? Y dices, bueno, ¿qué? Hasta le pregunté a un eléctrico, al maestro Manos, que le digo yo, es el Manotas, yo le digo al maestro Manos. Digo, oye, ¿qué pasaría? ¿O se cruzó un cable o qué? Nadie me pudo contestar, pero sí fue real, que la camioneta en el estacionamiento, a tu mano derecha, con las llaves en la mano izquierda, mi portafolio, mi lonchera, se haya prendido la camioneta. Ahora explícate, ¿cómo es posible que se prenda una camioneta y luego con esas de serie de seguridad que tiene la camioneta? Digo, no puede ser. Ya te pones a pensar también en hacer tus deducciones. Digo, ¿no sería que no saqué bien la llave o se quedó un contacto con el switch? No sé, miles de cosas. Pero es muy difícil, ¿eh? Silvestre Salazar Aguilar, titular del programa Alerta en la Ciudad. Bueno, la experiencia extraña que tuve de una situación paranormal o con algo similar a este tipo de hechos que son muy comentados, fue estudiando todavía el bachiller, casi ya al término. En esa ocasión, pues yo dormía en mi cuarto, todavía estaba yo con mis papás, y dormía yo solo. Precisamente en esas fechas habían un programa que pasaba en la radio, que también era donde contaban situaciones paranormales, cosas de espantos. Entonces era yo seguidor de este programa, lo escuchaba todos los días también. Y bueno, a veces parece que esas cosas sugestionan. No lo creo así porque pues, nunca he sido así una persona creyente de ese tipo de hechos, pero esa situación sí fue muy extraña, que hasta la fecha pues trato de encontrar alguna justificación y bueno, pues no la he podido encontrar.
Como les comentaba, pues estaba yo en mi cuarto y eran aproximadamente las 4 de la mañana cuando ocurrió esto, y eso porque tenía algo de insomnio. Mi ventana daba justo hacia el patio de mi casa, podía ver, se podía apreciar pues prácticamente todo lo que representaba este patio, toda esta área. El ventanal que tenía era bastante amplio porque sí abarcaba desde el techo hasta el piso y tenía un ancho aproximadamente de 4 metros. Entonces era muy grande, y esa noche recuerdo que estaba yo sin poder conciliar el sueño cuando de repente uno de los balones que tenemos, porque bueno, pues nosotros en familia, a mis hermanos les ha gustado siempre jugar fútbol, teníamos balones, los cuales dejamos en el patio y muchas veces las tardes jugábamos, ahí se quedaban. En ese entonces no teníamos mascota, ahora ya la tenemos, pero en esa ocasión no. Y de momento el balón salió disparado como si hubieran dado un balonazo. Situación muy extraña porque era un balón nuestro, de la casa, y a las 4 de la mañana pues nadie estaba despierto. Sobre todo porque mis 2 hermanos no estaban en casa, uno trabajaba y no se quedaba en la casa de mis papás, y el otro se encontraba estudiando su carrera en Teciutlán. Entonces el único que estaba era yo, o sea, el único de los hermanos, y mis papás, pero pues mis papás dormían hacia el fondo de la casa. Sí fue una situación que de momento me causó mucho especulación de saber qué había pasado. Me asomé por la ventana, no vi nada, vi el balón rodar, no había nadie. Lo que me extrañó más fue la fuerza con la que salió el balón y se estrelló, porque podíamos pensar que a lo mejor si el viento hubiera sido, pues no hubiera salido con esa velocidad, con esa fuerza con la que golpeó la ventana, por lo cual, digo, hasta el momento no le podía encontrar explicación. Y digo, vuelvo a repetir, no soy muy creyente de esas situaciones, pero sí fue algo muy extraño que hasta la fecha no le encuentro explicación. Me dio temor en ese momento, pero pensé muchas cosas que puedan ser lógicas, y creo que hasta el momento ninguna ha justificado esa situación tan extraña que pasó, y es lo único que puedo contar que he vivido, alguna vivencia extraña o paranormal. Valentín Paredes, reportero. Bueno, hace algunos años en casa de mi abuela materna tienen la costumbre de hacer cada fin de año un concurso de piñatas. Y en una ocasión en la que ya estaban colgadas todas las piñatas en lo que es el patio, mientras estábamos todos preparando el ponche, no había nadie en el patio, claritito escuchamos cómo se empezaron a caer todas las piñatas. O sea, como eran de barro, se escuchaba el golpe de cómo se estrellaban contra la tierra. Cuando salimos y prendimos las luces para ver qué es lo que había pasado, pues estaban todas las piñatas colgaditas. Y éramos varias personas las que estábamos ahí, pues escuchamos el estruendo de las piñatas. Yolanda Lemus, integrante del equipo de producción de Relatos del Lado Oscuro. Platícame esas experiencias. Bueno, cuando murió mi mamá, para mí fue dramático y lloré mucho. Estuve durante todo un mes así verdaderamente mal. Iba mucho a casa de mi papá y los primeros días pues me quedaba a dormir ahí y oía los pasitos de mi mamá en el pasillo. Ese pasillo daba a las recámaras. Y estaba también mi hermana y ella sí le daba mucho miedo. Decía, ahí está mamá. Le digo, sí, ahí está mamá, nos está acompañando, ella no se ha ido todavía. Y no la dejábamos ir por estar llorando, por lo menos yo, sobre todo yo. Pero la sentía como una presencia muy grata y sé que entraba a mi cuarto. Como además después ocurrieron muchas cosas para que yo empezara a creer en todo ello y ya no tener miedo, porque realmente pues yo creo que se tiene más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Los muertos no te hacen nada. Entonces, finalmente superé eso, mi mamá nos dejó y ya no volví a oír las pisadas de mi madre. Esto es tu hermana y tú. Sí. ¿Sintieron esta presencia? Sí. Lo mismo pasó cuando murió mi papá. Mi hermana sintió la presencia de mi papá en el cuarto y su olor. Y un día, pues en mi casa, porque vivíamos separadas aquí en Puebla, habíamos tenido una plática y yo creo que esa plática no le gustó y estaba yo acostada y se empezaron a mover las sillas, empezó a hacer un ruido pero tremendo, ¿eh? Y entonces yo le hablaba y le decía, papá, lo que hemos platicado es por el bien de mi hermana, así es que no te enojes y si vas a seguir haciendo eso, a mí me vale. Tú puedes mover todo lo que quieras, pero no me voy a levantar. En la mañana, efectivamente, estaban las sillas del comedor movidas. Le hablé a mi hermana para que fuera a verlo. Y eso fue lo que ocurrió. Platícame un poco de dos aspectos. El vínculo con tu madre, ¿cómo era? Cercano, y sobre todo en los últimos momentos yo la calmé mucho cuando empezaba a tener dolores ya porque murió de cáncer. ¿Se podría hablar de un periodo de cuántas semanas en esa relación? No, una semana.
En una semana. En una semana, sí. ¿Corto? ¿Angustiante? No, empezaba a tener pequeños dolores porque, pues gracias a Dios, no tuvo dolor durante los 8 meses que le detectaron el cáncer y que fue evolucionando. No, yo estaba ahí con ella y con ella yo la calmaba cuando empezaban, la acariciaba mucho, le daba todo el amor que sentía yo por ella. ¿El carácter de tu padre? Era más fuerte, digamos, más parecido al mío. Éramos muy parecidos. ¿Enojón? Pues yo creo que una persona con carácter, ¿no? Una persona, por lo que vivió, pues tenía que ser fuerte, ¿no? Entonces, obviamente, pues era dominante y las cosas tenían que hacerse bien, ¿no? ¿Cómo parte esta presencia? ¿Cómo se va esta presencia de tu padre? ¿Cómo en se el caso va? de tu madre es cuando ustedes dejan de llorar Sí. y de estarla llamando prácticamente. Sí. ¿Cómo se va papá? Pues yo creo que tardó mucho tiempo en irse. Cuando me cambié ya de casa, ya compré mi casa, yo a veces lo sentía todavía. Yo creo que era el poder platicar con él, y eso lo hice a través de terapia, platicar con él y perdonarnos, ¿no? Los dos. Yo creo que de esa manera se alejó, lo dejé descansar. Yo, sobre todo, lo dejé descansar, porque la relación con mi hermana era buena, muy buena. Y ya no lo volví a sentir. O sea, yo sé que está a mi lado, que me apoya lo mismo que mi madre, pero ya no siento la presencia como tal que pudiese infundir un temor. No me siento tranquila. En el caso de tu madre, el periodo de tiempo que estuvo con ustedes después del fallecimiento. Que yo recuerde no fue muy largo. Yo creo que el mes ese que no le permitíamos que se fuera, ¿sí? Es cuando uno hace cosas indebidas. Hay que dejar que los muertos se vayan, porque si no los retienes, no los dejas descansar y también tú sufres, ¿no? Sí, hay un desgaste mutuo, evidentemente. Sí, entonces no vale, ¿no? La persona que tiene que partir tiene una misión siguiente, no sabemos cuál sea esa. Claro. Ni siquiera podemos asegurar que haya tal, pero si queremos creer en algo, hay que creer que existe una siguiente existencia. Es que yo creo que existe eso, José Ramón. Entonces, no acepta uno que la persona se haya ido porque uno es muy egoísta. Y a lo mejor porque quiere subsanar las faltas que se cometieron en vida, pero viéndolo de otra manera y a través de los programas que yo tuve esotéricos, pienso que si me vuelvo a reencontrar con ella será de una manera diferente, lo mismo que con mi padre. ¿Tú dirías que este periodo de tiempo en el que la relación se dio entre una persona fallecida y un ser vivo sirvió para depurar aquello que en vida no se pudo lograr? Sí, yo creo que sí. Son karmas que uno carga y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es algo que traíamos de atrás, que no lo solucionamos y en esta vida ya se solucionó. Entonces probablemente me vuelva a encontrar con ellos, tal vez no, tal vez todo se resolvió y ya cada quien haga su vida en una próxima. Es importante señalar, Mari Carmen Amo durante mucho tiempo sí. ha sido también conductora de programas especializados en corte esotérico, o sea que estamos hablando con alguien que no es nueva en esta materia, es alguien que ha conocido desde viajes astrales, desprendimientos, sí, todas estas cosas. sí. Es gente que está muy relacionada y que si habla de que existe algo después de la muerte, bueno, creo yo que tiene una palabra fuerte y pesada en esta materia. Mira, el programa fue muy importante porque yo aprendí mucho a través de todos los invitados que tuve. Ellos me enseñaron y ampliaron mi conocimiento sobre todos estos temas, ¿no? Entonces, pues justamente al platicar con algunos de ellos, sí, llegamos a la conclusión de que hay una nueva vida, ¿no? Hay un renacimiento. ¿Cómo? ¿De qué forma? Si hombre, mujer, quién sabe cómo sea, pero existe, ¿no? Y sobre todo cuando tú tienes que ir depurando algo que no lo has hecho en vidas pasadas. Entonces yo creo que en el momento que ya has terminado de limpiar tu karma, entonces ya no vuelves a esta vida. Ya no tendría sentido, estás regresando nada más. Exactamente, ya no tiene sentido. Óyeme, ¿qué le recomiendas a alguien que está viviendo una experiencia de este tipo? Que no le tenga miedo. Es más, que la goce, que la disfrute. Que si tiene que hablar con la persona que en ese momento le está haciendo algo o que se está sentando a su lado, pues que le diga, oye, estate tranquilo porque, bueno, si quieres dialogamos, pero ya no estés enojado o ya quédate tranquilo, ya descansa, ya que tu alma se vaya donde tiene que ir. Pero no tener miedo, eso es lo peor, porque en el momento que le tienes miedo a esos espíritus, pues quiere decir que te tienes miedo a ti mismo de no ser capaz de enfrentar una serie de situaciones. Finalmente en vida fueron algo cercanos. Ay, fueron lo más importante. Y después de la muerte pues seguiría siendo la misma esencia. A partir de esta premisa de una siguiente existencia sería la misma esencia. Claro. Por lo tanto, el miedo hacia esta presencia, bueno, es natural, tiene que haber. Pero claro, el rechazo, es normal, ¿eh? El rechazo y la negación sería tanto como cerrarle la puerta a una visita
visita que acaba de llegar. Sí, y a lo mejor esa visita te acaricia. A mí me dijeron un día, leyéndome las cartas, que había una presencia muy linda detrás de mí y sé que era mi madre y sé que me está cuidando. Entonces no tengamos miedo, porque los padres, por mucho que nos hayamos peleado con ellos, por una mala relación que hayan tenido, eso no importa, siempre los padres estarán con uno cuidándolos. Mari Carmen Am, coordinadora de programas en vivo. Una ocasión, una amistad de la familia se encontró con la desagradable sorpresa de que su hija había fallecido. La realidad es que ella se suicidó. Resulta que, pues, otra amistad mía me dice, oye, vamos al velorio. Pues vamos, y ahí voy yo, también de alma penante, ahí voy. Rezamos el rosario de las 8 de la noche, nos dieron el cafecito, el pan que se acostumbraba, porque antes se hacían velorios en la casa. Resulta que yo a la difunta ni la había conocido ni la había tratado. Yo había tratado a la mamá y a 2 hermanas más, pero la difunta no, ni la conocí. Supuestamente ella me había cargado de niñito. Yo no lo recuerdo, con toda honestidad. Al día siguiente, pues el sepelio en el panteón municipal. Ahí estuvimos los amigos de la familia. Regresé a la casa, me encuentro a mi madre que estaba cosiendo y me siento enfrente a platicar con ella precisamente del funeral y todo. Y platicando, siento que de mí, así, me arrancaron algo como si me hubieran jalado la camisa, la chamarra en un plan de querérmela quitar. Pero fue de golpe, fue un golpe seco. Me tomaron y me jalaron algo y yo me fui desvaneciendo en cuestión de segundos hasta perder el conocimiento totalmente. Cuando yo reacciono, ya estaba el médico, ya me habían bañado de alcohol, ya me estaban echando humo de cigarro, ya infinidad de cosas. Yo pregunté, ¿qué pasó? Es que te privaste. Digo, es la única vez en mi vida que yo he sentido eso y que yo perdí el conocimiento. Es la única vez en mi vida. Ya después empezaron que porque el espíritu y que se apodera de los espíritus débiles y que cuento y medio. Pero tal como sucedió, se los estoy contando. Yo lo viví, lo experimenté y lo recuerdo todavía como si hubiera sido ayer. ¿A quién se lo deseo? A nadie. Son momentos, segundos, minutos muy difíciles. Ramón Martínez Hernández, conductor de los programas Veladas Literario-Musicales y La música y los libros te acompañan. Solo me resta añadir que Relatos del Lado Oscuro estuvo al aire durante 18 años, como un programa de radio. 18 años durante los cuales conocimos muchísimas personas. Tuvimos oportunidad de escuchar a las personas contarnos cosas. Personas a las que no conocíamos físicamente, pero que a través de una llamada nos compartieron una experiencia, escuchábamos su voz temblar, a veces escuchábamos el llanto, pero nos compartieron historias verdaderamente impresionantes. Algunas de estas personas, sin embargo, eran personas a las que sí conocíamos y a quienes usted acaba de escuchar. Y donde quiera que estén. Hoy que han trascendido y hoy que han dejado este plano de existencia, seguramente se estarán riendo de nosotros y de todas nuestras conjeturas acerca de lo paranormal, pero hoy que estamos compartiendo sus voces, queremos hacerles llegar un mensaje a donde quiera que están. Les seguimos recordando, les seguimos queriendo. Y a quienes están con vida, les queremos agradecer permitirnos conocer sus relatos. Muy buenas noches y que descansen en paz. Relatos del Lado Oscuro.